Espero haber grabado. Sí, sí, grabaste, Seba. Ah, gracias. Me dejaste tranquilo porque me iba a quedar enroscado con que no. Bueno, estábamos diciendo recién que cuando vimos momento, vimos que el momento es un vector. Y es un vector que nace de una multiplicación entre dos vectores, que se puede expresar así, y esto se llama producto vectorial. Puede tener ese símbolo o este símbolo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver trabajo de energía. Y el trabajo, en cambio, se calcula así, como F, y se hace, en vez del puntito de multiplicar, se hace uno como bien gordo, ¿sí? F por D, porque justamente se llama producto punto, ¿sí? O producto escalar, como quieran eh, llamarlo. Pero lo gracioso es que fíjense, ¿le pongo o no le pongo flechita arriba al trabajo? No, no le pongo, con lo cual no es un vector, ¿está bien? Lo gracioso es que acá estoy multiplicando dos vectores y estoy obteniendo, digamos, un número real, un número que pertenece a reales, ¿sí? No estoy obteniendo un vector. Acá, en cambio, yo obtenía un vector, ¿se entiende? Que ese vector, ¿se acuerdan cómo era? Era, digamos, por ejemplo, de tratar de hacerlo como en 3D, eh, si este es R y esta es F, tenía una dirección dada por el giro de R hacia F. Si ese giro, digamos, era antihorario, el vector era positivo, entonces tomen acá. Bien. Este sería el vector momento. Bien. ¿Se entiende? Está tratado de hacer en 3D. Lo he tratado de hacer en 3D. No sé si lo alcanzan a visualizar. ¿Sí? ¿Se ve o no? Esto sería como un plano. Sí. Este sería el otro plano. Y este sería el otro plano. ¿Ven? Bueno, como siempre sería muy difícil hacer eso, ¿cómo lo representamos nosotros? O sea, yo lo estoy dibujando acá para que vean que siempre es, el vector resultante siempre es perpendicular de un producto vectorial. El vector resultante siempre es perpendicular a los otros dos vectores, al plano que forman los otros dos vectores. Como se complicaba mucho dibujar en 3D, nosotros dijimos, bueno, cada vez que tengamos eh, vectores así, a ver, que representemos ¿cómo es lo que le estaba diciendo? Esto. Que representemos en 2D, por ejemplo, el caso de la barra de recién respecto a este punto, bueno, el momento de esta fuerza, siendo este el vector posición, va a ser positivo, entonces nosotros lo dibujamos, perdón, va a ser negativo, porque es horario, ¿bien? Entonces, como es negativo, lo dibujábamos como que el vector entraba y veíamos penetraba la pantalla, ¿se entiende? Entonces veíamos la cola de la flecha. Entonces por eso lo dibujábamos así. ¿Se acuerdan? Esto es un mini repaso de producto vectorial. ¿Sí? Bueno, ahora cuando tratemos con trabajo, vamos a tratar con producto escalar, que no me da un vector, me da un número, por lo tanto es más fácil. En vectorial, en producto vectorial, habíamos visto que el módulo se calculaba como el módulo del vector por el módulo del vector fuerza, digamos, por el módulo del vector posición, por el seno de θ. Ahora, en cambio, en escalar, o sea, este es el módulo del vector momento. En cambio, en el escalar, digamos, esto me va a dar igual a el módulo del vector fuerza por el módulo del vector posición por el coseno de θ. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Sí. Y, Sí, y hay otra forma sí. de calcular esto también. Hay otra forma que es la siguiente. Tengo que recordar yo las formas en las que yo podía expresar un vector. Yo lo podía expresar también así, como decir, una fuerza, qué sé yo, que tenga
3 newton en X, o sea, 3 newton y tenga 4 newton en Y, en el eje Y. Entonces, 3 newton I más 4 newton J. ¿Está bien? Esa va a ser mi fuerza. Y pónganle que está ubicada en, qué sé yo, no sé, cualquier lugar. R igual menos 6 metros y más 8 metros J. ¿Está bien? Ahí está ubicada la fuerza. ¿Sí? Perdón, este no es R. Este es desplazamiento. No es R. R sería posición. Este es, digamos, delta R. Desplazamiento. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre posición y desplazamiento? ¿O no? Para mí tu papá Sí, uno sería la resta. Claro, digamos, son dos preguntas distintas. Digamos, una cosa es que yo te pregunte a dónde estás ahora respecto de, no sé, a cuántas cuadras está de mi casa. Y estoy, no sé, ¿cuánto puse acá? Vamos, lo voy a hacer con ese mismo vector. 8 y menos 6. Bueno, ponerle que acá está el menos 6. Una cosa es que yo soy el origen. Era muy egocéntrico el chico. ¿Ya? Pero ponerle que yo estoy en el origen. Y te pregunto, bueno, ¿a qué distancia está de mi casa? Y mira, tenés que ir 6 cuadras por tal calle y después subir 8 cuadras por tal otra. ¿Esa qué es? Es tu posición, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa es tu posición, bueno, respecto a mí en este caso. ¿Está bien? En cambio, si yo te digo, yo te digo, ¿cuánto tenés que caminar, qué sé yo, de tu casa a, qué sé yo, al kiosco que tenés en la esquina, qué sé yo? Y vos decís, bueno, camino 2 cuadras, está a la misma altura de mi calle, pero 2 cuadras más abajo. Entonces ahí me está dando cuánto te desplazás. Entonces, esa resta de vectores me va a dar de tu posición final menos tu posición inicial, me va a dar el vector de desplazamiento, ¿sí? Delta R, ¿sí? Este era tu posición inicial y esta es tu posición final. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Entonces, ojo con eso porque acá, en el caso del vector momento, es el vector posición. En el caso del escalar trabajo, se calcula con el vector desplazamiento, ¿sí? Porque justamente asocienlo con que uno tiene que desplazar un objeto una cierta distancia. ¿Está bien? Por lo tanto van a realizar trabajo porque pesa el objeto, digamos, es pesado. Entonces hay que desplazarlo. Por eso, en ese caso, el vector de desplazamiento, no el posición. ¿Sí? Entonces, bueno, pónganle que el vector de desplazamiento es ese. ¿Cómo puedo yo calcular el producto escalar? ¿Alguien se acuerda? Más allá de esto. De otra manera. me era sumando Algo así. ¿Cómo, qué sumaba, qué multiplicaba, cómo hacía? y las y con las y, las x con las x. A ver, díctamelo. ¿Cómo lo harías en este caso? El escalar. Claro, el escalar. Yo haría 3 Sí. menos 6. Por menos 6. Ahí está. Más. Ajá, más. Después 4 Ajá. por 8. Claro, exacto. Así se calculaba el producto escalar. Esa es una manera, ¿sí? Una manera es haciéndolo así. Entonces esto me queda 3 por menos 6 menos 18. Menos 18 más 4 por 8, 32. ¿Cuánto me da eso? 32 menos 18. 14. Bueno, 14, ¿qué? Y estos eran, digamos, newton por metro. Pero la unidad no se deja como en momento. ¿Se acuerdan que la unidad de momento, si yo hago el análisis dimensional, digamos, sería la unidad de la posición, que son metros,
por la unidad de fuerza que son newton. Por lo tanto, digamos, esto me queda igual a newton por metro y se dejaba, o mejor dicho, newton metro, ¿sí? Y se dejaba así, newton metro. No se dice newton por metro, porque si yo digo newton por metro, estoy diciendo esto. Así que está mal dicho como lo estaba diciendo, es newton metro, ¿sí? Acá me va a pasar lo mismo, porque en definitiva, desplazamiento y posición usan las mismas unidades. Si justamente el desplazamiento es, digamos, ¿cómo es? Una medida del cambio de posición. Así que usan metros también. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo así como newton metro también? No, justo como el trabajo y la energía son tan especiales, digamos, se les llama en honor a Joule, a esta persona, que hizo una gran cosa, que básicamente demostró la termodinámica, ¿sí? Fue el inicio de la termodinámica se debe a él. Entonces se le pone la letra J por Joule, 14 joules, ¿sí? Y un Joule, ¿qué es? ¿Eso no se multiplica por el coseno? Un newton por metro. No, son dos formas alternativas de calcularlo. Yo podría sacar el módulo de la fuerza y sacar el módulo del vector de desplazamiento y multiplicarlo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. ¿Está bien? Esa es una manera. Entonces tendría que yo, digamos, dibujar bien los dos vectores. A ver. Voy a borrar esto un poquito. Ponele que el vector de desplazamiento, menos 6, 8, sea ese. O sea, ese es el vector ya desplazado, ¿sí? Había un cambio de posición y ese es el cambio de posición. ¿Ya dónde está el otro? 3 y 4, dije, bueno, ponerle que esté 1, 2, 3 ahí y 4 por ahí. Está mal, no está a escala, ¿sí? Pero ponerle. ¿Está bien? Bueno. Este es el ángulo que forman entre ellos, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que descubrirlo por alguna razón trigonométrica, ¿sí? Ver alguna manera de encontrar este ángulo. Podría descubrirlo como, a ver. Primero tendría que encontrar el módulo de f. El módulo de f es 5. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. 16 más 9, 25. Raíz de 25, 5. ¿Se acuerdan cómo se calcula el módulo? ¿Sí? Como f de Y x con al cuadrado con Pitágoras. Pitágoras. Exactamente. F al cuadrado, eso es la raíz. Entonces, el módulo de F es 5 newton. El módulo del desplazamiento va a ser 36 más 8 al cuadrado, 64, 100. O sea, raíz de 100 me va a dar 10. Entonces, el módulo del vector de desplazamiento me va a dar 10. ¿Sí? Lo hice en el aire, sí, porque bueno, están números fáciles, que no es que los elegí de casualidad, son los clásicos. ¿Está bien? Entonces ya tengo los dos módulos. Tendría que calcular cuánto es ese ángulo. ¿Cómo puedo calcular ese ángulo que no conozco? Y con la tangente, ¿sí? Con la tangente va a ser la diferencia de los dos ángulos, porque yo el ángulo este en azul que voy a dibujar sería alfa, digamos, de la fuerza, es el arco tangente de, ¿qué cosa? De 4 sobre 3. ¿Se acuerdan de esto? De FI sobre FX. Shift tangente de 4 tercios, 53 grados. Sí, Bien. sí. Y ahora con rosado veo aquel. Tac. Sería shift tangente también de y sobre x, o sea, de 8 dividido menos 6. Me da menos 53 grados. ¿Qué problema? ¿Qué hago cuando me dan menos 53 grados? En este caso, a ver, que siempre se les complica a ustedes. Eso. La gran mayoría como que tenía... Varias me preguntaron ese conflicto, digamos. Le sumaste 80.
Bien, le sumo 180 ahí. Le sumas 180. Claro, perfecto. Bien ahí. Porque ¿qué ángulo me está informando la calculadora? Y la calculadora me está informando este. Entonces por eso menos 53, porque está en sentido horario. Entonces yo qué hago, bueno, eso menos 153 más 180, digamos, o lo que es lo mismo. Los 180, si le resto ese, ¿se entiende? Me da el ángulo real que yo quiero. Entonces 180 menos 53 me da 127. Así que el rosado es 127 grados. El ángulo alfa, pero este lo vamos a llamar del desplazamiento, me da 127 grados. Entonces, ¿qué ángulo hay entre ellos? ¿Qué ángulo hay entre el vector que tiene un ángulo azul y el vector que tiene un ángulo rosado? ¿Cómo lo calculo? Lo resto entre ellos, ¿sí? Y El puedes ángulo. hacer los 127 menos los 50. Claro, exacto. Me va a quedar 127 menos 53, 74 grados hay entre O ellos. también, Seba, podríamos haber hecho los 180 menos los dos ángulos que nos daban. Los 180 menos los dos ángulos que daban. No sé, ahí me mataste, puede ser. Espera, no estoy pensando, entonces. O sea, como que quería hacerlo de una manera. Y me cambiaste las cosas y ahora me hackeaste a mí, digamos. ¿Cómo sería los 180 menos los dos ángulos que nos daban? ¿Por qué? 180 menos Claro, esto. o sea, el que creo que es morado nos daba no sé cuánto, pero podrías hacer 180 menos los 53 del ángulo Sí. del vector primero Ah, y claro, y menos después el otro ángulo. le resto los otros 53 de este azul. Entonces me Claro, queda todo lo del medio. Tal cual, sí, está perfecto. Como sea, te tiene que dar 74 grados. Entonces, recién ahí puedo calcular el trabajo. Voy a tener 5 por 10 por el coseno de 74. ¿Está bien lo que... ¿Quién fue? ¿Maga o Sara? no, más. Ah, Maga. Seba, lo que sí creo que me escuchas con retraso. O sea, Ah, sí. pues, Sí, no solo retraso, sino que es gracioso porque viene el audio todo acelerado. No viene tu voz normal, sino que viene como, como si le hubieran puesto el doble de la velocidad. Entonces, sí, yo también te escucho así. claro, sí, es que están dando re mal internet. También puede ser que ahora son un poquito más. Antes eran 6, 7. Ahora al ser 9, cuando pongo grabar se traba un poco, ¿ah? Vieron que yo les decía que grabar como que enlentece la cosa. Bueno, ¿entendieron? Yo lo puedo calcular de la manera que voy a recuadrar ahora en... ¿Qué color? Ya me quedé sin color. En negro. Lo puedo calcular así o lo puedo calcular así. De las dos maneras me tiene que dar lo mismo. 5 por 10 por el coseno de 74 me da 13,78. Claro, me da más correcto de la manera de abajo, ¿sí? Que hago acá el recuadro en blanco no, porque parece un chiste. No pasa que recién el blanco se veía en verde. Ahí está. De esa manera es como más precisa, pero bueno, esta manera también la tengo que saber, la que está en negro. ¿Por qué? Porque a veces me pide que despeje el ángulo y yo tengo que poderlo despejar. Entonces calculo el producto escalar de esta forma y así despejo el ángulo. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver en algún ejercicio. Pero eso fue un repaso de producto escalar de paso para las chicas que están más atrasadas con vectores. ¿Está bien? Bueno, dale. Entonces, trabajo mecánico, Bueno, fuerza por desplazamiento, lo mismo que hemos visto. Esto por favor léanlo ustedes, ¿sí? No vamos a perder tiempo en leerlo nosotros, acá en vivo, pero léanlo ustedes. Bien, lo mismo que dijimos acá, f por delta x por el coseno de alfa. Bien.
siempre depende del signo del coseno de alfa, va a ser el tipo de trabajo que tenemos, ¿sí? Podemos tener un trabajo potente, es decir, que estoy, digamos, empujando, ¿se entiende? Estoy haciendo un trabajo de empuje, de potencia, siempre que alfa sea menor que 90. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Y que la fuerza y el desplazamiento van, digamos, más o menos en la misma dirección. En este caso va bien paralelo, pero podría ser como el que les dije recién. Un bloque que yo lo estoy tironeando así para arriba, bien, sería un trabajo potente porque la fuerza va en la misma dirección que, dentro de todo, va en la misma dirección que el movimiento del bloque. ¿Se entiende? Ese sería un trabajo potente. Siempre que la fuerza está entre 0 y 90 grados, hasta ahí es un trabajo potente. ¿Está bien? Ya cuando es igual a 90 grados es un trabajo nulo, porque ¿cuánto es el coseno de 90? Es 0. ¿Se dan cuenta por qué les sirve el tema de los ángulos fundamentales? El coseno de 90 es 0, entonces trabajo nulo. Yo si estoy avanzando así y levantando un peso hacia arriba, en realidad no estoy ejerciendo, técnicamente no estoy ejerciendo trabajo mecánico sobre el objeto. ¿Sí? Ustedes me dirán, sí, pero yo me canso igual. Sí, es cierto, pero eso es porque sus músculos están ejerciendo trabajo mecánico. Sus músculos son fibras, ¿sí? Digamos, lo voy a dibujar así más o menos, que están levantando el objeto. Y esas fibras, digamos, que se hacen una fuerza de tensión hacia arriba, pero también la hacen hacia abajo, están como permanentemente en vibración, ¿sí? No es que ustedes tensan y vieron que les tiritan los brazos cuando levantan algo pesado por mucho tiempo. Entonces, sin querer, están realizando trabajo, digamos, a nivel microscópico en las fibras musculares, ¿sí? Están haciendo un trabajo, por eso se cansan. Pero, digamos, técnicamente, si yo lo veo macroscópicamente de afuera, yo no estoy realizando trabajo si hago una fuerza hacia arriba y esta fuerza, digamos, yo después avanzo con esta fuerza. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Sí. Bien, y trabajo resistente sería, bueno, justamente pasear al perro. La fuerza iría más bien así, ¿sí? A lo largo de la correa. Y el desplazamiento va por el otro lado. Entonces el vector que forman entre ellos, el vector fuerza y el vector, el ángulo que forman entre ellos, el vector fuerza, el vector desplazamiento, es un ángulo mayor que 90, por lo tanto el coseno me va a dar negativo, ¿sí? Por eso les sirve esa, revísenlo al grupo, por ahí yo veo que no sé si le dan tanta bola, pero yo les mando imágenes. Sí, sé que siempre me agradecen, pero digo, che, después lo verán, porque igual yo sé que están preocupadas porque están en el último año de Pero sí, colegio. sí, si te contestamos, sí lo vimos. ¿Sí lo vieron? Bueno. Hubo uno, creo, que les puse más, menos, más. Así, el coseno, ¿sí? El coseno es positivo, negativo y positivo. ¿Entiendes? Depende del cuadrante. Pero no, igual yo la entiendo, porque yo en esa época también estaba que tenía el viaje egresado, estaba con el colegio, estaba con el tenía que ser un pre privado aparte, porque mi colegio, yo iba al Misericordia, no sé ustedes, pero era un desastre ese colegio, tenía un nivel pésimo. Así que, nada, sí, entendible. Y encima ustedes están ahora con el tema de la cuarentena, ni siquiera pueden disfrutar el viaje egresado. Qué emboles. Bueno, cuestión que potencia media. Bien, esos son los tres tipos de trabajo en función de la posición que tenga el vector fuerza respecto del desplazamiento. ¿Y qué es el tema de la potencia? A ver, da igual que yo empuje, digamos, ponele un bloque vamos a poner el número de las cosas. Un bloque que pesa, no sé, 1 kilo. Da igual que yo lo empuje 1 metro, para 1 metro le pongo, escucha, es un bloque. El mismo bloque de 1 kilo, lo empujo 1 metro, ¿sí? Uy, estoy para atrás. Ahí está, vector de desplazamiento, 1 metro. Cambio de posición, 1 metro, ¿está bien? Y lo empujo, ponerle que lo empujo bien derechito, ¿sí?
¿cuántos tengo un joule? Ahí, ¿no es cierto? Porque tengo, perdón, tengo 9,8 joules, porque tengo la fuerza esta, olvídate del peso, ahí está, Dios, ¿viste cuando te sale todo mal? Bueno, me acaba de pasar, perdón, ahora sí, tengo un bloque, lo empujo con una fuerza de 1 newton, entonces ¿cuánto trabajo realizo si lo empujo 1 metro? Y es 1 newton por 1 metro por el coseno de 0, que es 1, así que digamos 1 joule, ¿está bien? ¿Hasta ahí llegamos todas? Sí. Bueno, da igual que yo esto lo empuje en 1 hora que en 5 segundos. A fines del trabajo les pregunto, digamos. No. A fines del trabajo, solo usando la ecuación del trabajo, ¿me va a dar el mismo resultado? Si lo hago en 1 hora o en 1 segundo. Para mí sí. Claro, Sí, sí, porque no porque tenés tiempo ahí. no tengo el tiempo, exactamente. Físicamente no da igual, porque alguien ahí me respondió no, y tiene razón, no da igual, porque físicamente no, pero no, a fines del trabajo da lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Cambia la potencia. La potencia es la que tiene el tiempo. ¿Qué es la potencia? Trabajo por unidad de tiempo. Y ahí es cuando yo me voy a dar cuenta quién es más potente, si el que me empuja esto, digamos, a 1 newton en 1 hora, o el que me lo empuja en 5 segundos. Y bueno, justamente va a ser, el que lo empuja en 1 hora va a ser 1 joule dividido 3.600 segundos, ¿no? Sí, eso sería 1 hora. Bueno, esto es un número muy chiquito. En cambio, el que lo empuja en 5 segundos, le va a dar 1 joule dividido 5 segundos. ¿Está bien? Entonces nada que ver, es mucho más potente la potencia 2, ¿se dan cuenta? ¿Se entiende? Sí, Sí. Y esa unidad joule sobre segundo se le da el nombre de otro gran inventor, el que inventó la máquina de vapor, se le da el nombre de watt, ¿sí? Siempre las unidades que son en honor a alguien van con mayúscula, recuérdenlo, ¿sí? Joule, watt. En cambio, las que no, como el metro o el segundo, van en minúscula, ¿sí? Entonces, joule por segundo es igual a 1 watt, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sería la potencia. Fíjense esta mini demostración que les hace acá. Potencia es trabajo sobre tiempo, ¿no es cierto? Sobre la variación de tiempo. Pero también yo sé que trabajo es fuerza por desplazamiento. ¿Y qué pasa si yo uno, digamos, esto? ¿A qué es igual esto? Delta X sobre delta T, ¿le suena? ¿No le suena? Es la velocidad media. ¿Se acuerdan? A velocidad. Claro, es la velocidad media. Entonces me queda que la potencia también, además de poder calcularla como trabajo sobre Sí, lo tiempo. digo Lu. Ah, ahí está, gracias Lu. Sí, me llegó en delay. Además de poderlo calcular como trabajo sobre tiempo, lo puedo calcular como fuerza por velocidad. ¿Está bien? Esas son las dos formas en las que puedo calcular la potencia media. Ahí están las unidades, ¿sí? Sistema internacional, como les dije, newton metros es 1 joule. En los otros sistemas, bueno, son unidades, digamos, feas. Dina centímetro es el ergio, kilogramo fuerza metro el kilográmetro. Joule por segundo es watt, ¿sí? Ahí está. Perdón, se cortó justo. No sé si me escuchan ahora. Sí, ahora sí. Sí, Bueno, ahora sí. igual ya estamos por terminar. A ver, estamos acá. Nada, les contaba las unidades básicamente. Joule sobre segundo son watt, ergio sobre segundo, digamos, queda como ergio sobre segundo, y kilográmetro por segundo también queda igual. Lo único que cambia es el joule sobre segundo, que es 1 watt. ¿Cuáles se usan muy, muy seguido, que las han escuchado por ahí, los caballos de fuerza? ¿Sí? Horsepower.
¿Está bien? Que es igual a eso. Esa equivalencia la tienen que saber. Un caballo de fuerza es 745,7 watts. Y otra muy usada, que si miran la factura de la luz, la van a ver, es una unidad de energía que es el kilowatt hora. ¿Sí? Sí, mejor. El kilowatt hora, bueno, tiene un prefijo que es kilo, que es día al cubo, ¿sí? Y tiene dos unidades, el watt y la hora. Entonces, hacen la equivalencia y rápidamente les sale cuánta energía es. Y bueno, justamente acá les dice lo que les decía yo. Pagamos nuestra cuenta de electricidad de acuerdo al número de kilowatt hora consumidos. Sí, las unidades siempre se eligen en función de que sea un número más o menos lógico. No vamos a medir qué distancia hay de acá a Buenos Aires en micrómetros, milímetros. Sería un número ridículo, ¿se entiende? Se mide en kilómetros. Tampoco lo vamos a medir en años luz, porque también sería ridículamente chico el número, ¿se entiende? Entonces siempre se eligen más o menos unidades que tengan sentido a la mente, ver el número, decir, bueno, 1200 kilómetros es como ir, qué sé yo, 2 veces a Córdoba, porque, no sé, a Córdoba hay 500, entonces por decir, vas y volvés, ¿se entiende? Entonces se usan números que más o menos a la mente le queden para comparar, para eso se mide con unidades específicas, ¿sí? Bueno, cuestión que empiezan ahora las actividades de lo que es trabajo de energía, pero hemos visto lo conceptual. Ustedes péguenle una leída, ¿sí? Y ya acá terminaríamos por hoy. ¿Qué queda? A ver. Dice, siempre que una persona realiza un esfuerzo físico, realiza trabajo mecánico. Y no necesariamente, es lo que les decía recién. Está bien. Ustedes pueden levantar algo y desde el punto de vista del trabajo mecánico, digamos, si levantan algo y avanzan, están haciendo un esfuerzo físico y técnicamente no están haciendo trabajo mecánico, si ustedes son considerados así a nivel macroscópico. A nivel microscópico en realidad sí lo están haciendo y por eso se cansan. ¿Se entiende? Entonces, cuando la fuerza es hacia arriba y el desplazamiento hacia adelante, no realizan trabajo mecánico por más que estén haciendo esfuerzo físico. ¿Se entiende? Ese es el concepto de la primera pregunta. ¿Qué tipo de magnitud es el trabajo? ¿Es escalar o es vectorial? Escalar. Claro, es escalar. ¿Por qué puede llegar a esa conclusión? Y bueno, porque lo obtengo a través de un producto escalar. Y el producto escalar siempre me da un número, no me da un vector. ¿Está bien? Dice, si sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, ¿cómo se calcula el trabajo neto ejercido sobre el cuerpo? Sobre una fuerza actúa más en un cuerpo. Y bueno, tendría que Se calcular. podría hacer sumatoria. Claro, exacto, tendría que hacer la resultante. Y después hago la resultante por la distancia. O puedo hacer, digamos, cada trabajo, o sea, puedo hacer la sumatoria de las fuerzas individuales por los desplazamientos individuales. ¿Está bien? Y por el coseno del ángulo que corresponda a cada vector fuerza y vector de desplazamiento. Uy, ¿está bien? Y bueno, ahí voy a tener el trabajo total. O lo que es lo mismo, la resultante por el desplazamiento. ¿Está bien? Por el coseno que forme con el desplazamiento total. Igual yo les recomiendo más esto. ¿Sí? Es más seguro. Cuando un trabajo es negativo, bueno, ya saben, siempre que valga más de 90 para atrás, digamos, desde los 90 grados hasta los 270 grados, ahí siempre voy a tener el coseno negativo. ¿Sí? Así. Ahí siempre voy a tener el coseno, que es la proyección en X, digamos, va a ser negativo. ¿Se dan cuenta? Lee atentamente el listado de unidades de la columna de la izquierda y una mediante flechas, cada una de ellas con la magnitud de la columna de la derecha que le corresponde. Bueno, esto es una huevada. Kilowatt hora es energía, ni siquiera está. ¿Dónde está?
Claro. Bueno, trabajo mecánico. Kilowatt en realidad es energía, pero bueno. Watt potencia, horsepower potencia, kilogrammetro potencia, kilogrammetro por segundo. A ver, kilogrammetro es, ahí está. Kilogrammetro es trabajo. Si la potencia es energía sobre tiempo, o trabajo sobre tiempo, ¿qué va a ser kilogrammetro por segundo? Potencia. Claro, esta es potencia. Sigan ustedes, a ver, Joule. Trabajo. Bien. Kilowatt. Potencia. Bien. Caballo vapor. Trabajo. Se ¿O parece, no? es la versión española del HP. No, potencia. Claro, es potencia. Es la versión española. Los españoles usan la La que unidad acabas de decir. caballo vapor, sí. Tal cual. Y Megawatt eso es potencia. Watt. también es potencia y kilowatt Megawatt. hora ya está. Trabajo mecánico. ¿Está bien? Entonces ahí Y habríamos el ergio terminado. faltó. Ah, el ergio es energía, o sea, el ergio sería trabajo. Bien. ¿Qué diferencia hay entre trabajo y energía, digamos? Recuerden, la energía es la capacidad de realizar trabajo, mientras que el trabajo ya está consumado. Ya. Y de hecho que va a ser la disminución de la energía. ¿Se entiende? Por eso yo a veces leo ergio y digo, bueno, es energía. Bueno, en realidad es transferencia de energía. El trabajo y el calor son transferencias de energía. Por eso usan las mismas unidades. El trabajo, el calor y la energía. ¿Se entiende? En cambio, la potencia no. La potencia es trabajo sobre tiempo. Por eso, digamos, ya está la variable tiempo, además. Usa otras unidades. Y ahí habríamos terminado toda la parte más bien teórica de lo que es trabajo y energía. Después, ¿qué viene? Viene una parte de práctica y viene energía, ¿sí? Terminamos más bien con lo que es trabajo. ¿Se entiende? Después viene energía, que eso está bastante divertido lo que es energía. Van a ver que les va a resultar re simpático. Me van a decir, ¿por qué no hicimos todos los ejercicios así? Y listo. Pues son mucho más fáciles de resolver. Y bueno, ahí terminaríamos con la parte de energía, empieza temperatura y calor, bueno, que es otra forma de transferencia de energía. ¿Está bien? Bueno, chicas, las dejo a la gran mayoría, digamos. Sigo con Isa para repasar algunos temas viejos de cinemática. Las que se quieran quedar, se quedan, no tengo problema. Pero Isa, no sé, ¿vos querés que sigamos? Sí, tengo unas 2 dudas. Así Dos que dale, ¿de qué? ujú, ahí te la mando. Es uno de un vector, Ajá, que no sé cómo explicártelo, así que te voy a mandar la foto. Y dale. otra es de un ejercicio, no sé. Estoy haciendo ahora eh, caída libre y tiro vertical ya. O sea, adelanto un montón el finde Buenísimo, y tenía una duda con un ejercicio. perfecto. Te hago una pregunta. A ver, espera, ¿por dónde vas a ver? Por caída libre y tiro vertical estoy justo en el ejercicio 434. Ah, ahí está, gracias. Y ahora te mando la foto de